El varón murió y dejó su inmensa fortuna a su cruel esposa, pero a su esclava más fiel solo le heredó un abrigo viejo, roto y sucio. La viuda se burló de ella frente a todos los invitados mientras la expulsaba de la hacienda, sin sospechar que ese trapo mugriento era su propia sentencia de muerte. Lo que nadie imaginaba era que dentro del forro del abrigo se escondía el documento que le arrebataría todo a la familia esa misma noche. Esta no es una historia de lástima, sino la crónica de una justicia fría y calculada. Al final de este relato, verás cómo la arrogancia de una mujer poderosa se desmorona por despreciar un simple pedazo de tela. En las tierras calientes de Veracruz, donde el olor a caña quemada se mete hasta en los huesos, la hacienda La Purísima se alzaba como un monumento al miedo. El barón de Altamira, un hombre que alguna vez fue recio y de pocas palabras, pasó sus últimos meses postrado en una cama de cedro, consumiéndose como una vela al viento. A su lado siempre estaba Juana. Ella no era familia, no era sangre, pero era la única que conocía los secretos del viejo. Juana tenía 45 años, la piel curtida por el sol y unos ojos que parecían no perderse de nada. Era callada, analítica, y poseía una habilidad que en esos tiempos era una sentencia de muerte para alguien de su condición. Sabía leer. El varón se lo había enseñado en las noches de insomnio, a cambio de que ella le leyera los libros que su esposa, doña Beatriz, despreciaba. Doña Beatriz era mucho más joven que el varón y mucho más peligrosa. Tenía una belleza fría, como el filo de un machete recién afilado. Mientras el varón tosía sangre en la alcoba principal, ella ya estaba contando las monedas de oro en el despacho. Pero había algo que a Beatriz le estorbaba: la presencia de Juana. La esclava sabía demasiado. Sabía cuántas veces el boticario del pueblo venía a deshoras. Sabía que el café que Beatriz le servía al varón cada mañana tenía un sabor metálico, un aroma que no era de grano tostado, sino de algo mucho más oscuro. Juana escuchaba desde las sombras. Escuchaba el roce de las faldas de seda de la patrona y el susurro de las botellas de vidrio chocando entre sí en el gabinete de medicinas. Repara en esto. Hay gente que confunde la herencia con un premio, cuando a veces es solo una soga esperando un cuello. El día que el varón exhaló su último suspiro, el aire en la hacienda se volvió espeso. No hubo llanto de parte de la viuda, solo una orden seca. Antes de que el cuerpo estuviera frío, doña Beatriz mandó llamar a Juana al patio principal. Frente a los demás trabajadores y bajo el sol inclemente de Veracruz, la viuda sacó un papel amarillento. Era la carta de libertad que el varón le había prometido a Juana por décadas de servicio. Juana estiró la mano, con la esperanza brillando por un segundo en sus ojos cansados. Pero Beatriz, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, acercó el papel a la llama de una vela que sostenía un criado. Juana vio cómo sus años de lealtad se convertían en ceniza en cuestión de segundos. El viento se llevó los restos negros de su libertad hacia los cañaverales. Beatriz le dijo entonces que ahora que el amo no estaba, ella no era más que mercancía sobrante. Su plan era claro: vender a Juana al mercado de trabajos forzados en el sur, borrar cualquier rastro de lo que la mujer hubiera visto o escuchado en esa habitación. Pero el testamento tenía que leerse. Era la ley, y el juez Montiel, un hombre chapado a la antigua y de reglas inquebrantables, ya estaba en camino. La sala de la casa grande estaba llena de gente importante. Los vecinos de las haciendas colindantes, el abogado y los parientes lejanos que olían el dinero como buitres. Beatriz estaba sentada en el centro, vestida de un negro riguroso que no lograba ocultar su satisfacción. Juana estaba en un rincón, con la cabeza baja, esperando ser entregada al capataz para su traslado. El abogado comenzó a leer: tierras, ganado, cuentas en el extranjero, la propiedad entera de La Purísima. Todo pasaba a manos de doña Beatriz. La viuda respiraba con alivio, sintiendo que el mundo estaba por fin bajo sus pies. Pero al final del documento, el abogado hizo una pausa. Hubo un murmullo en la sala. El varón había añadido una cláusula de último minuto: a mi fiel Juana
leyó el abogado con voz extrañada, le dejo mi posesión más personal para que la acompañe en su camino, mi abrigo de lana negra. La risa de doña Beatriz estalló en la habitación, contagiando a los invitados. Era una burla final del muerto, pensaron todos. Un abrigo de lana pesada, vieja, llena de remiendos y suciedad, entregado a una mujer que vivía en un lugar donde el termómetro rara vez bajaba de los 30 grados. Era un regalo inútil, un trapo mugriento que solo serviría para darle más calor y miseria. Beatriz ordenó que trajeran la prenda. Cuando el capataz arrojó el abrigo a los pies de Juana, una nube de polvo se levantó. El abrigo olía a humedad, a tabaco viejo y a olvido. Juana lo recogió del suelo. Era pesado, mucho más pesado de lo que recordaba. Al tocarlo, sus dedos rozaron algo rígido en la costura del hombro, pero no cambió su expresión. Si no soportas ver cómo el poder pisa al inocente, suscríbete. Y dime, ¿tú crees que ese abrigo era un insulto o un mapa para la ruina de Beatriz? Beatriz se levantó de su asiento y se acercó a Juana. Con la punta de su abanico de encaje, levantó una de las mangas deshilachadas del abrigo. Le dijo al oído que se fuera de su vista, que se llevara su herencia de pordiosera y que diera gracias de que no la mandaba azotar antes de venderla. El capataz la agarró del brazo para sacarla de la propiedad, pero Juana se aferró al abrigo con una fuerza que nadie esperaba. En ese momento, Mateo, el sastre de la hacienda, que estaba parado cerca de la puerta, se puso pálido. Él había sido el encargado de hacerle unos arreglos al abrigo semanas atrás, bajo las órdenes directas del barón y en absoluto secreto. Mateo sabía que ese abrigo no era solo tela. Sabía que sus manos habían cosido algo que no debía ser nombrado, pero el miedo a Beatriz lo mantenía mudo. Su mirada se cruzó con la de Juana por un instante. Fue un aviso silencioso. Juana fue arrastrada hacia afuera de los límites de la hacienda. El capataz, un hombre bruto llamado Julián, la soltó cerca del camino real. Le advirtió que si la veía merodeando cerca de los linderos antes de que llegara el comprador de esclavos, le soltaría a los perros. Juana no dijo nada, se puso el abrigo. El calor era sofocante, el sol de la tarde le quemaba la piel, pero ella no se quitó la prenda. Empezó a caminar hacia el cañaveral, sintiendo que cada paso era una lucha contra el peso de la lana. Mientras caminaba, Juana empezó a palpar el forro con desesperación. Sus dedos, expertos en el trabajo duro, buscaban las costuras. El varón le había dicho una vez cuando ya casi no podía hablar: «Busca la sombra cuando el sol sea más fuerte, Juana. El abrigo te dará la sombra que necesitas». En ese momento ella no lo entendió, pero ahora, sola entre las cañas que superaban su altura, la frase cobraba sentido. Se sentó bajo un árbol de mango y empezó a buscar. Encontró un bulto extraño en la parte baja, cerca del dobladillo. No era un doblez de la tela. Era algo sólido, plano. De repente, un crujido en la maleza la hizo saltar. Eran los perros. El capataz no iba a esperar al comprador. Beatriz le había dado una orden nueva: deshacerse de Juana de una vez por todas. La viuda no era tonta. Empezó a sospechar del por qué su esposo querría dejarle algo tan específico a esa mujer. La codicia es una enfermedad, pero la sospecha es un veneno que no deja dormir. Beatriz recordó la mirada del varón al final, una mirada de triunfo que no encajaba con un hombre que se estaba muriendo. Juana se levantó y empezó a correr. El abrigo le pesaba como si llevara piedras, pero no lo soltó. Los ladridos se escuchaban cada vez más cerca. Ella conocía el terreno. Sabía dónde el río se volvía profundo y dónde el lodo podía atrapar a un hombre pesado como el capataz. Pero también sabía que si se mojaba, lo que sea que estuviera dentro del abrigo podría arruinarse. Tenía que tomar una decisión. El cañaveral terminaba en un barranco que daba al río Actopan. Se detuvo un segundo para recuperar el aliento. Sus dedos dieron con una costura floja en el cuello del abrigo. Tiró con fuerza y escuchó el rasguido de la tela. No eran solo papeles. Sus dedos tocaron un vidrio frío, un frasco pequeño, de esos que usaba el boticario. El corazón le dio un vuelco. Si ese frasco contenía lo que ella pensaba,
Beatriz no solo perdería la hacienda, sino que terminaría en la horca. Pero para que eso pasara, Juana tenía que llegar al pueblo, al despacho del juez Montiel, antes de que el sol se ocultara y antes de que el capataz le pusiera las manos encima. El problema era que el capataz Julián no venía solo. Traía consigo a 2 hombres armados con machetes y una sed de sangre que solo el dinero de la viuda podía comprar. Juana miró el abrigo. Ese trapo viejo y sucio, el objeto de las burlas de toda la alta sociedad de Veracruz esa mañana, era ahora su escudo y su arma. Se lo quitó, lo envolvió con cuidado para proteger el contenido y se internó en la parte más densa de la vegetación. El juego del gato y el ratón apenas comenzaba, y Juana sabía que en ese cañaveral ella no era la presa, sino el cebo que llevaría a Beatriz directo a su propia trampa. Lo que Juana no sabía era que en el bolsillo interior, oculto bajo un parche de cuero, había algo más. Algo que el varón no le mencionó, pero que cambiaría la historia de Veracruz para siempre. Un pequeño sello de cera roja con el escudo de la corona, algo que invalidaba no solo el testamento, sino la propiedad misma de las tierras desde hacía generaciones. La tensión en el aire era tal que parecía que el cielo mismo iba a romperse. El abrigo de lana negra, pesado y fuera de lugar, estaba a punto de revelar que el poder no siempre se viste de seda y que la justicia a veces tiene el olor de un trapo viejo. El sonido de los perros rompió el silencio de la tarde en el cañaveral. No eran ladridos de aviso, eran gritos de guerra. Juana sentía el latido de su propio corazón en la punta de los dedos, una pulsación frenética que competía con el peso del abrigo de lana negra que ahora la asfixiaba. El sol de Veracruz, ese sol que no perdona, caía como plomo derretido sobre sus hombros, y la lana gruesa y áspera parecía absorber cada rayo para cocinarla viva. Pero ella no se lo quitaba. No podía. Dentro de ese trapo viejo despreciado por la viuda, latía la única verdad que podía hacer justicia en un mundo de mentiras. Doña Beatriz pensó que le estaba entregando una basura, pero lo que le entregó fue la llave de su propia celda. Juana se agazapó entre las cañas, sintiendo cómo las hojas largas y afiladas le cortaban las mejillas. El olor a tierra húmeda y a azúcar fermentada se le metía en la nariz, mezclándose con el aroma rancio del abrigo. Recordó entonces las mañanas en la alcoba del varón. Recordó el sonido del café cayendo en la taza de porcelana y el brillo extraño en los ojos de Beatriz cuando le añadía las gotas para el corazón. Juana lo sabía. Siempre lo supo. El varón no estaba enfermo del alma, estaba siendo devorado por el arsénico que su propia esposa le servía con una sonrisa de seda. El viejo lo sabía también. En sus últimos días, su mirada buscaba la de Juana con una urgencia que no necesitaba palabras. Él le enseñó a leer en silencio, ocultando los libros bajo las sábanas, para que ella fuera su testigo cuando él ya no pudiera hablar. El capataz Julián gritaba órdenes a lo lejos. Su voz, ronca de tanto aguardiente y tanto grito, se acercaba. Ese hombre no buscaba a Juana para llevarla al mercado de esclavos, la buscaba para que no llegara nunca. Beatriz no iba a dejar cabos sueltos. Si Juana moría en el cañaveral, el secreto del abrigo se enterraría con ella. Juana metió la mano en el forro, buscando ese bulto que había sentido antes. Sus dedos tropezaron con algo metálico y pequeño. No era el frasco de veneno, era algo más. Un bolsillo secreto, cosido con una maestría que solo Mateo el sastre poseía. Al abrirlo, el brillo del oro la cegó por un segundo. Monedas, onzas de oro puro, ocultas entre la lana y el forro. El varón no solo le había dejado pruebas, le había dejado los medios para comprar su camino a la libertad. Pero el oro pesa, y en el lodo del cañaveral, cada gramo cuenta. Juana sintió que las piernas le flaqueaban. El barro se le pegaba a los pies, succionando sus fuerzas. Escuchó el crujido de las botas de Julián a menos de 20 metros. Podía oler el tabaco de su cigarro. La desesperación empezó a treparle por el cuello. Como una mujer sola, cargando un abrigo de invierno en medio del trópico, iba a burlar a 3 hombres armados y a sus perros. Fue entonces cuando Juana recordó lo que el varón le dijo una noche.
La soberbia de los poderosos es su punto ciego, Juana. Siempre miran hacia arriba, nunca ven lo que tienen a los pies. Si no tragas con este tipo de mentiras bien vestidas, suscríbete y dime, ¿esas monedas de oro eran para salvarla o eran el peso que terminaría por hundirla? Juana tomó una decisión, sacó un puñado de monedas y con un movimiento rápido las lanzó hacia el lado contrario, haciendo que golpearan contra las cañas secas. El tintineo del metal fue música para los oídos del capataz. Julián, movido por la codicia que Beatriz le había contagiado, hizo una pausa. Los perros se distrajeron con el movimiento y Julián, pensando que Juana había dejado caer su tesoro, se desvió del camino. Esos segundos fueron oro puro para ella. Juana se arrastró hacia el río Actopan, que rugía con fuerza unos metros más abajo. El agua era su única salida, pero también su mayor peligro. Si el abrigo se mojaba, el papel del testamento real y la carta del boticario podrían quedar reducidos a pulpa. Mientras tanto, en la casa grande de la hacienda, doña Beatriz no encontraba paz. Estaba sola en el despacho que ahora creía suyo, rodeada de muebles de caoba y retratos de hombres que ya no podían juzgarla, pero el silencio le pesaba más que el ruido. Abrió el gabinete de medicinas y sus dedos temblaron. Faltaba un frasco. El frasco de arsénico con el sello de la botica de Veracruz, el que ella pensó que había desechado semanas atrás. Un sudor frío le recorrió la espalda. Miró por la ventana hacia el cañaveral, donde el sol empezaba a teñirse de un rojo sangre. Si Juana tenía ese frasco, no importaba cuántos abogados comprara, ni a cuántos jueces invitara a cenar. Beatriz mandó llamar a Mateo, el sastre. El hombre entró temblando, con el sombrero entre las manos, sin atreverse a mirar el suelo que acababa de ser encerado. Ella se acercó a él, invadiendo su espacio, con ese perfume caro que olía a flores muertas. Le preguntó qué había cosido en ese abrigo. Mateo juró por su madre que solo había reforzado las costuras, que el varón se lo pidió porque sentía mucho frío, pero Beatriz vio el sudor en la frente del sastre, vio cómo sus manos no dejaban de juguetear con un hilo suelto de su camisa. Ella sabía que el sastre mentía, y el castigo por mentirle a la dueña de la Purísima era algo que Mateo no iba a sobrevivir. Juana llegó a la orilla del río. El agua estaba turbia por las lluvias de la montaña. Se quitó el abrigo y con una habilidad nacida de años de envolver especias y documentos para el varón, lo dobló de tal manera que el forro quedara protegido en el centro. Buscó una bolsa de cuero impermeable que solía usar para llevar la correspondencia y metió allí el frasco y los papeles que había logrado extraer. El abrigo volvió a su cuerpo, pero ahora lo usaba como un fardo amarrado a su espalda. Se lanzó al agua. La corriente del Actopan no tiene piedad. La golpeó contra las piedras, la sumergió en la oscuridad fría, y por un momento Juana pensó que el varón la estaba llamando desde la tumba. Pero el odio hacia Beatriz fue más fuerte que la corriente. Juana emergió unos metros más abajo, tosiendo agua y lodo, aferrada a una raíz de mangle. Había cruzado. Al otro lado del río ya no eran tierras de la hacienda, era el camino que llevaba directo al juzgado del pueblo. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vio algo que le heló la sangre. Julián y sus hombres no se habían rendido. Estaban cruzando por el vado de los bueyes, a caballo. La ventaja que había ganado se desvanecía. La noche empezaba a caer, y con ella llegaban los ruidos de la selva, pero ninguno era tan aterrador como el galope de los caballos sobre la tierra seca. Juana se puso de pie con la ropa empapada y el abrigo pesando ahora el doble por el agua acumulada en la lana. Cada paso era un suplicio. Se sentía pequeña, miserable, una mancha oscura en medio del camino. Pero dentro de ella, la voz del varón seguía susurrando. No era solo su libertad lo que estaba en juego, era la verdad sobre un hombre que, a pesar de su poder, murió solo y traicionado por la persona que más debía cuidarlo. Doña Beatriz creía que el dinero podía comprar el silencio eterno, pero no contaba con que un abrigo viejo tiene muchas capas y que cada una guarda un eco del pasado. El camino hacia el pueblo era largo y la fatiga empezaba a nublarle la vista. Juana veía sombras donde solo había árboles.
En su mente, la imagen de Beatriz quemando su carta de libertad se repetía una y otra vez. Ese fuego que consumió su futuro era el mismo que ahora le daba fuerzas para seguir. No iba a dejar que esa mujer ganara. No iba a permitir que la hacienda La Purísima siguiera manchada con la sangre de un hombre asesinado por la codicia. De pronto, una luz apareció a lo lejos. No era la luna, eran antorchas. El pueblo estaba cerca, pero los caballos también. El sonido de los cascos era ya un trueno a sus espaldas. Julián gritó algo que el viento se llevó, una amenaza que no necesitaba ser escuchada para ser entendida. Juana apretó el abrigo contra su pecho, sintiendo el frasco de veneno como si fuera el corazón latiente del varón. Estaba a punto de llegar al punto de no retorno. Si el juez Montiel no estaba en su despacho, si la ley se vendía al mejor postor, todo el sacrificio habría sido en vano. Pero Juana tenía algo que Beatriz nunca entendería: la paciencia de quien no tiene nada que perder. La entrada al pueblo estaba marcada por una vieja cruz de madera. Juana la alcanzó justo cuando la primera bala de Julián silbaba sobre su cabeza, impactando en el tronco del árbol que tenía al lado. El capataz no tenía miedo de las consecuencias. Sabía que Beatriz lo protegería si lograba recuperar la prueba. Juana se lanzó hacia las primeras casas, buscando el refugio de las sombras que conocía tan bien. El abrigo, roto y ahora manchado de lodo y sangre, era su bandera. La viuda se burló de ese pedazo de tela, pero Juana sabía que esa misma noche ese abrigo se convertiría en la mortaja del poder de doña Beatriz. El problema era que el juez Montiel no era un hombre fácil de convencer. Era estricto, burocrático y despreciaba los dramas de los sirvientes. Para él, Juana no era más que una fugitiva hasta que se demostrara lo contrario. Y Julián estaba a solo unos segundos de atraparla en medio de la plaza principal. La situación se volvía desesperada. Juana vio la luz en la ventana del juzgado y, con las últimas fuerzas que le quedaban, corrió hacia la puerta principal, mientras el capataz desmontaba de un salto, machete en mano, listo para terminar el trabajo que Beatriz le había encomendado. Juana golpeó la madera pesada de la puerta del juzgado con la fuerza de quien golpea las puertas del cielo pidiendo cuentas. Detrás de ella, el estruendo de los cascos de los caballos contra las piedras de la plaza sonaba como una sentencia de muerte. El capataz Julián ya estaba desmontando, con el rostro desencajado por el odio y el sudor, su machete brillando bajo la luz de las antorchas del pueblo. Juana sintió un tirón violento en el cabello. Julián la había alcanzado. El dolor le nubló la vista por un segundo, pero ella no soltó el abrigo. Lo abrazó contra su pecho como si fuera un hijo, como si fuera su propia alma. El capataz rugió que soltara el trapo, que esa prenda era propiedad de la hacienda y que ella era una ladrona que iba a pagar con sangre cada moneda que intentó robar. La puerta se abrió con un quejido metálico. El juez Montiel apareció en el umbral, con una vela en la mano y el ceño fruncido. Era un hombre que olía a papel viejo y a tabaco, con unos ojos pequeños que parecían leer las intenciones antes que las palabras. Al ver la escena, una mujer negra, ensangrentada y empapada, siendo arrastrada por un hombre armado, su primera reacción no fue de lástima, sino de irritación burocrática. En Veracruz, el orden se mantenía con mano de hierro, y Montiel era el guardián de ese orden. Julián soltó a Juana de un golpe, alegando que la mujer había escapado con bienes robados y que él solo cumplía las órdenes de la viuda del varón. Pero lo que nadie esperaba era que, detrás de los caballos de los capataces, apareciera el carruaje de doña Beatriz. La viuda no había podido quedarse en la hacienda esperando noticias. Su ansiedad era un animal hambriento que la obligó a seguir el rastro de la esclava. Bajó del carruaje con una elegancia fingida, ajustándose el velo de luto que ahora parecía una burla. Miró a Juana con un asco infinito, pero sus ojos se desviaron rápidamente hacia el abrigo. Ahí estaba, ese pedazo de lana negra, hinchado por el agua y el lodo, que guardaba el secreto que podía destruirla. Beatriz intentó mantener la calma. Le dijo al juez que Juana había perdido el juicio tras la muerte del amo y que se había llevado un objeto de valor sentimental para la familia. «Repara en esto»,
Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier denuncia, y el silencio de Juana en ese momento era el de quien sabe que tiene la verdad bajo el brazo. El juez Montiel, presionado por la presencia de la mujer más poderosa de la región, ordenó que todos entraran a su despacho. El ambiente era sofocante. El olor a humedad que desprendía el abrigo de Juana llenaba la habitación, mezclándose con el perfume de nardos de Beatriz. La viuda se sentó en una silla de cuero, impecable, mientras Juana permanecía de pie, dejando un charco de agua sucia en el piso de madera. Beatriz exigió que le entregaran el abrigo de inmediato, alegando que contenía joyas de la familia que Juana había cosido en el forro. Fue una jugada astuta. Si convencía al juez de que Juana era una ladrona, cualquier documento que la mujer presentara sería visto como una falsificación o una prueba contaminada. Juana miró al juez. Sus ojos, generalmente bajos por la costumbre de la servidumbre, se clavaron en los de Montiel. «El varón me lo dejó en su testamento, señor juez», dijo con una voz que no tembló. «Usted mismo escuchó al abogado». Beatriz soltó una risa seca, una risa que sonó a cristales rotos. Dijo que el varón estaba delirando al final, que un abrigo viejo no era más que un despojo y que la esclava estaba usando esa excusa para encubrir un robo mayor. El juez, indeciso, extendió la mano hacia la prenda. Julián, el capataz, dio un paso adelante, listo para arrebatarlo, pero Montiel lo detuvo con un gesto. En ese momento, el aire en el despacho cambió. Juana no entregó el abrigo simplemente, lo puso sobre el escritorio del juez y con dedos lentos pero firmes empezó a deshacer el nudo que ella misma había hecho. Beatriz se puso de pie, con el rostro pálido. Sabía que si el juez encontraba el frasco de arsénico, no habría vuelta atrás. Intentó una última táctica. Acusó a Juana de haber envenenado ella misma al varón y de intentar culparla ahora con pruebas plantadas. La acusación cayó como una piedra en un pozo profundo. El juez Montiel miró a una y a otra. ¿A quién creerle? ¿A la viuda distinguida que representaba el orden y la economía de la región, o a la mujer que no tenía ni un papel que acreditara su propia existencia? Si no tragas con este tipo de mentiras bien vestidas, suscríbete y dime, ¿esta prueba, el abrigo de lana negra, era un aviso del varón o era la sentencia definitiva de Beatriz? El juez tomó un abrecartas de plata. Beatriz contuvo el aliento, con las manos apretadas contra su falda de seda. Juana cerró los ojos por un segundo, invocando el recuerdo del varón enseñándole a leer en la penumbra. El juez no empezó por el forro, sino por el cuello, donde Juana le indicó que había una costura doble. Al rasgar la tela, un pequeño objeto cayó sobre la madera con un sonido seco. No fue el frasco, fue un sobre pequeño, sellado con cera roja. El sello de la corona. El juez Montiel se puso rígido. Ese sello solo se usaba para documentos de la más alta importancia legal, aquellos que venían directamente de la capital o que tenían el peso de un decreto real. Beatriz dio un traspié. Ella sabía de la existencia de ese sello, pero pensaba que el varón lo había perdido años atrás en una disputa de tierras. Verlo salir de ese abrigo mugriento fue como ver a un muerto levantarse de la tumba para señalarla con el dedo. El juez abrió el sobre con manos que empezaban a sudar. Adentro no solo estaba el testamento real, sino una confesión detallada firmada por el boticario del pueblo. El hombre, sintiendo la muerte cerca, o quizás movido por un rastro de conciencia, había escrito cómo Beatriz lo amenazó para que le entregara el arsénico y cómo ella misma se encargaba de administrarlo en dosis pequeñas para que pareciera una enfermedad degenerativa. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de la viuda. Beatriz intentó hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Miró a Julián buscando apoyo, pero el capataz, al ver que el viento cambiaba de dirección, retrocedió hacia la puerta. Los hombres como él no mueren por sus amos, solo los sirven mientras el látigo tiene fuerza. Julián sabía que si se quedaba ahí, terminaría en la misma celda que la patrona. Pero el juez Montiel todavía no terminaba. Siguió cortando la tela del abrigo, siguiendo las indicaciones de Juana.
Del dobladillo inferior extrajo el frasco de vidrio. El sello de la botica estaba intacto. El líquido incoloro brilló bajo la luz de la vela como una advertencia silenciosa. El juez lo levantó y lo miró fijamente. «Usted dice que Juana robó este abrigo, doña Beatriz», dijo Montiel con una voz gélida. «Pero parece que lo que realmente quería recuperar no era la lana, sino su propia libertad de la horca». Beatriz, acorralada, perdió la compostura. Empezó a gritar que todo era un complot, que Juana y el sastre Mateo se habían aliado para destruirla. Gritó que el varón era un viejo loco que nunca la quiso, y que ella solo tomó lo que por derecho le correspondía después de años de soportar un matrimonio sin amor. Sus palabras solo confirmaron lo que los documentos ya decían. La máscara de la viuda doliente se hizo pedazos, revelando a la mujer ambiciosa y despiadada que siempre había sido. Juana, mientras tanto, permanecía inmóvil. Sentía que el peso del abrigo, ese peso que casi la mata en el cañaveral y en el río, empezaba a desaparecer. Ya no era una carga, era un testimonio. Miró las monedas de oro que aún quedaban dentro de las costuras, el dinero que el varón le había dejado para que nunca más tuviera que inclinar la cabeza ante nadie. Pero más que el oro, lo que le daba paz era ver a Beatriz desmoronarse. La justicia emocional es a veces más lenta que la legal, pero cuando llega es devastadora. El problema ahora era que Beatriz no se iba a rendir tan fácilmente. En un movimiento desesperado, intentó arrebatarle el abrecartas al juez para destruir los papeles, o quizás para herir a Juana. Julián, viendo su oportunidad para quedar bien con la ley, la sujetó por los brazos. La escena era dantesca. La gran dama de la Purísima, forcejeando con su propio capataz en el despacho de un juez de pueblo, mientras una esclava empapada observaba el final de un imperio construido sobre el veneno y el dolor. El juez Montiel llamó a los guardias. «Llévense a esta mujer a las celdas del fuerte», ordenó refiriéndose a Beatriz, «y que nadie la visite hasta que el juez de distrito llegue mañana». Beatriz fue arrastrada fuera del despacho, sus gritos resonando en las calles vacías del pueblo, despertando a los vecinos que se asomaban por las ventanas sin entender cómo la fortuna más grande de Veracruz se había hundido en una sola noche. Juana se quedó sola con el juez. El hombre la miró con una mezcla de respeto y desconcierto. Le preguntó cómo había soportado tanto tiempo sabiendo la verdad. Juana solo respondió que el tiempo de los amos es corto, pero el tiempo de la tierra es largo, y ella sabía esperar. Pero la historia no terminaba ahí. El juez volvió a mirar el testamento real que había salido del sobre sellado. Había una última cláusula, una que ni siquiera Juana conocía. El varón no solo le había dejado el abrigo y el oro, le había dejado algo que iba a provocar una revolución en las leyes de propiedad de toda la región. El documento declaraba que la hacienda La Purísima no pertenecía a los Altamira por un error en las mercedes de tierra originales de la corona, y que el varón, al no tener herederos legítimos de sangre, devolvía la tierra a quienes la habían trabajado por generaciones. Juana no solo era libre, ahora era legalmente una de las dueñas de la tierra que antes la oprimía. El abrigo de lana negra, el objeto de burla de la viuda, resultó ser el documento de propiedad más grande que Veracruz hubiera visto jamás. Sin embargo, mientras Juana salía del juzgado sintiendo el aire fresco de la noche, vio una sombra moverse entre los árboles de la plaza. Julián no había sido arrestado. El capataz había desaparecido en la confusión y él todavía tenía las llaves de la hacienda y acceso al resto del oro que Beatriz guardaba en la caja fuerte. La victoria de Juana estaba incompleta mientras el brazo ejecutor de la viuda siguiera suelto. Y Julián, un hombre que no sabía hacer otra cosa que mandar por la fuerza, no iba a dejar que una mujer le quitara su reino sin dar pelea. La noche en Veracruz aún guardaba un último secreto, uno que el abrigo de lana negra no podía proteger por sí solo. Juana cruzó el umbral del juzgado, sintiendo que el aire de la noche, aunque cargado de la humedad típica de Veracruz, era el más puro que había respirado en toda su vida. El peso del abrigo de lana negra seguía sobre sus hombros,
pero ya no se sentía como una cadena, sino como una armadura. Sin embargo, la libertad es un animal frágil que debe cuidarse en sus primeros segundos de vida. Apenas se alejó de la luz de las antorchas de la entrada, una sombra se despegó de un grueso tronco de ceiba. Era Julián. El capataz no se había ido. Estaba allí esperándola en la oscuridad, con el machete desenvainado y una furia que le brotaba por los poros. Ese hombre no entendía de leyes ni de testamentos sellados por la corona. Para él, Juana seguía siendo la mujer que debía estar bajo su bota, y ese abrigo contenía el oro que él consideraba su pago por años de servicios sucios a la familia Altamira. Julián dio un paso al frente, bloqueándole el camino. El metal del machete reflejó un hilo de luz lunar, una línea plateada que prometía un final violento. No hubo palabras de advertencia. El capataz se lanzó sobre ella con la brutalidad de quien se sabe impune en la noche. Pero Juana ya no era la mujer asustada que corría por el cañaveral. Cuando Julián lanzó el primer tajo, ella giró sobre su propio eje, usando el grueso forro del abrigo para desviar el golpe. La lana vieja y empapada absorbió el impacto, salvándole el brazo. Fue en ese momento que Juana comprendió por qué el varón había insistido tanto en que ese abrigo fuera para ella. No solo ocultaba documentos, sino que su confección, reforzada por el sastre Mateo bajo órdenes secretas, era lo suficientemente resistente para aguantar un asalto. El forcejeo fue breve pero intenso. Julián, cegado por la codicia, intentó arrebatarle el abrigo de un tirón, pero Juana recordó el bulto metálico que aún quedaba en uno de los bolsillos interiores. Con un movimiento rápido sacó el pesado frasco de arsénico vacío que el juez le había permitido conservar como objeto personal tras registrarlo, y lo estrelló contra la sien del capataz. El sonido del vidrio chocando contra el hueso fue seco. Julián retrocedió, aturdido, y antes de que pudiera recuperarse, los guardias del juzgado, alertados por el ruido, salieron a la plaza. El juez Montiel no era tonto. Sabía que la viuda tenía perros fieles y había mandado a sus hombres a escoltar a Juana. Julián fue sometido contra el suelo de piedra, el mismo suelo que ahora manchaba con su propia sangre, mientras maldecía el nombre de la mujer que lo había llevado a la ruina. Repara en esto. El mal siempre cree que tiene la ventaja del arma, pero olvida que la inteligencia de quien ha callado por años es el arma más afilada de todas. A la mañana siguiente, el pueblo de Veracruz se despertó con una noticia que corrió más rápido que el fuego en la zafra. Doña Beatriz Altamira, la gran señora de la Purísima, fue trasladada bajo custodia militar hacia el fuerte de San Juan de Ulúa. El trayecto fue una procesión de humillación. Los mismos vecinos que ayer le hacían reverencias, hoy la observaban desde sus balcones con una mezcla de morbo y desprecio. Beatriz iba en una carreta abierta, sin velos, con el cabello desordenado y los ojos fijos en la nada. El arsénico que ella usó para apagar la vida de su esposo se había convertido en el veneno que ahora mataba su reputación y su futuro. El juicio fue rápido, pero implacable. El boticario, temiendo por su propia vida, cantó todo lo que sabía frente al juez de distrito. Declaró que Beatriz le pagaba con joyas de la hacienda a cambio de los frascos de veneno. Presentó su libro de registros oculto, donde anotaba cada entrega. Pero la prueba reina, la que cerró el ataúd de la defensa de Beatriz, fue el abrigo. El juez de distrito ordenó que se descosiera por completo frente a la audiencia. De entre las capas de lana y el forro impermeable, no solo salieron los documentos de propiedad y las monedas de oro, sino una carta final del varón, escrita con una caligrafía temblorosa semanas antes de morir. En ella, el viejo Altamira describía cada síntoma, cada sabor amargo en su café y cada vez que vio a su esposa sonreír mientras él se consumía. «Este abrigo es mi última voluntad y mi primer acto de justicia», decía la carta. Beatriz fue condenada a cadena perpetua. En las celdas húmedas de San Juan de Ulúa, donde el salitre se come las paredes y los gritos de los prisioneros se pierden en el mar, la viuda descubrió que el oro no sirve de nada cuando no hay libertad para gastarlo. Dicen los guardias que, con el paso de los años, Beatriz empezó a hablar sola, maldiciendo a un hombre muerto
y a un abrigo viejo que le arrebató el imperio que creía haber ganado con la muerte de su marido. Su belleza, esa que usó como escudo, se marchitó entre las sombras de la prisión hasta que no quedó más que una sombra de la mujer que alguna vez fue. Pero, ¿qué pasó con Juana? El testamento real no solo le dio la libertad legal, sino que el error en las mercedes de tierra de la corona, detectado por el varón antes de morir, invalidó la propiedad de los Altamira sobre la Purísima. La hacienda fue intervenida por el Estado y, siguiendo la voluntad expresa del varón plasmada en el documento oculto, las tierras fueron parceladas y entregadas a las familias que las habían trabajado durante generaciones. Juana recibió la parcela más grande, la que incluía la pequeña casa cerca del río, donde siempre había soñado vivir en paz. El sastre Mateo, por su parte, recibió una parte de las monedas de oro que Juana encontró en el abrigo, una recompensa por su valentía al haber cosido los secretos del amo bajo la amenaza de la viuda. Con ese dinero, Mateo abrió su propia sastrería en el centro del pueblo, y cuentan que siempre tenía colgado en la pared un retazo de lana negra, como recordatorio de que una buena costura puede sostener el peso de la historia. El capataz Julián nunca volvió a ver la luz del sol. Murió en una pelea de taberna en la prisión, víctima de la misma violencia que él tanto disfrutó aplicar sobre los demás. Juana se convirtió en una figura respetada en la región. Ya no caminaba con la cabeza baja. Usó el oro del varón para educar a los niños de la zona, asegurándose de que nadie más tuviera que aprender a leer en las sombras de una alcoba prohibida. La hacienda La Purísima cambió de nombre. La gente empezó a llamarla La Justicia. Los cañaverales siguieron creciendo, pero ahora el aroma que flotaba en el aire ya no era de miedo, sino de esperanza. Juana conservó el abrigo. Lo mandó lavar y arreglar, pero dejó intactas las marcas de los cortes que el juez había hecho para extraer las pruebas. Para ella, esas cicatrices en la tela eran tan importantes como las cicatrices en su propia piel. Se inscribe: aquí nosotros jalamos lo que intentaron enterrar para que la verdad salga a la luz. Y comenta: ¿tú crees que el varón fue justo al dejarle ese abrigo o que simplemente usó a Juana como su último instrumento de venganza contra su esposa? La soberbia de quien se cree superior es, efectivamente, el primer paso hacia su propia ruina. Doña Beatriz despreció un regalo simple por considerarlo basura, sin entender que el valor de las cosas no reside en su apariencia, sino en la verdad que contienen. Juana, por otro lado, supo que la paciencia es la virtud de los que ganan al final. Ella esperó, sufrió y corrió, pero nunca soltó lo que era suyo. El varón murió sabiendo que su herencia no era para quien más dinero tenía, sino para quien mejor sabía guardarla. Usted se burló de este abrigo por viejo, pero es este abrigo el que hoy le quita la casa, el nombre y la libertad. Al final, la historia de La Purísima quedó grabada en la memoria del pueblo como el día en que la lana negra pesó más que el oro manchado de sangre. La verdad no necesitó gritos, solo un abrigo viejo y una mujer que supo esperar su momento para cambiar el destino de todos.